es el Congreso de los Diputados. Desde allí el presidente del Gobierno se va a dirigir a los españoles. Va a emitir unas palabras que han sido seleccionadas de manera muy precisa. El presidente llega a la tribuna de oradores, coloca sus folios en el atril y cuando la Cámara guarda silencio, empieza el discurso. Pienso que solo se debe gobernar con absoluta transparencia en el quehacer político. Una etapa nueva en la vida política española. Yo hago una apelación primera a la ciudadanía. Vamos a poner todo nuestro empeño en esta legislatura. Su victoria hace mejor a nuestra sociedad. Les aseguro que el esfuerzo ha estado a la altura de esta ambición. La emisión del discurso de un presidente es el último paso de toda la maquinaria. En ella pueden contribuir hasta 25 personas, entre redactores, asesores o ministros. Una cifra insignificante, dicen los expertos, si se compara con el engranaje que hay detrás de discursos de mandatarios extranjeros. En los próximos minutos vamos a analizar discursos de los 6 presidentes de la democracia. Empezamos por Adolfo Suárez. El mañana ciertamente no está escrito, pero ustedes y solo ustedes lo van a escribir. Pienso que solo se debe gobernar con absoluta transparencia en el quehacer político. El presidente del Gobierno buscaba plasmar un proyecto complejo en un relato legible, una labor que encargó al periodista Fernando Onega. Adolfo Suárez fue único en tener la capacidad, la osadía y hasta la desvergüenza de recoger y poner en su voz lo que le escribía. El Gobierno está dispuesto a que un nuevo horizonte se consolide y para ello pide el apoyo y la colaboración de toda la sociedad. Donde se lucían los discursos era en los discursos televisados. Hoy es incomprensible que un presidente de gobierno o cualquier otro político se ponga ante una cámara de televisión a dirigir un mensaje a los españoles. Onega es autor de uno de los discursos más célebres que pronunció Suárez, aquel en el que pedía a los españoles un voto de confianza. Yo interpreto que debía tener algún problema de credibilidad. Él mismo dice, voy a prometer cosas, necesito hacer que la gente crea lo que le voy a prometer y que estoy en condiciones de prometérselo. Y bueno, lo que hace el scriptwriter es estrictamente ponerle música a ese pensamiento del presidente. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes. Puedo prometer y prometo que es una opción de riesgo para un discurso. El tío lo asume y lo dice de forma entusiasta. El gran error de Suárez ha sido su investidura del año 1979, cuando por miedo a no estar a la altura de un Felipe González, de un Fraga, de un Carrillo, el tío se repliega y no sale a hablar. Discurso de dimisión. Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Creo que hubo todos los silencios, entre ellos el no decir me voy por esto y por esto. Ha dejado un enigma para la historia, que es la del paréntesis. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Dimite Suárez y entra Leopoldo Calvo Sotelo. Señor presidente, señoras y señores diputados. Calvo Sotelo buscó desvincularse del contenido del discurso de Suárez, pero no de su estilo literario. Muestra de ello fue que decidió probar con un texto de Fernando Onega. Se lo hice pues lo mejor que pude. Fue un desastre. Quien sí le escribiría texto sería, entre otros, el actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde. La periodista Pilar Urbano analiza el discurso. Mejor, el más brillante y el de más carga intelectual es Leopoldo Calvo Sotelo. Podríamos decir que era un conferenciante, un hombre con muchas lecturas. Se publicó un libro. Ese libro estaba agotado. Eran discursos que a veces eran un poquito pedantes, ¿no? Era muy preciso, ¿no? Era muy preciso. Tengo que hacer una puntualización. No necesitaba leer los papeles porque tenía un saber acumulado, ¿no? Entonces él llegaba ahí arriba y era un auténtico tribuno. Es célebre el discurso de investidura, lo trabajó mucho. Solicito la confianza de la Cámara en los términos de Es una enmienda a la totalidad de la política de Adolfo Suárez. Dirigiré mi gobierno en la continuidad, pero desde luego sin la inercia de la continuación. Detrás del discurso de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo hay mucha intención política por remediar la venida de un golpe militar. Todo lo que promete Leopoldo es todo lo contrario del puedo prometer y prometo. Es debo prometer, es lo que le han dicho que debe prometer. 1982 empieza el mandato de Felipe González. Los ciudadanos deben sentirse protegidos por la decisión del gobierno. Hay que hacer un esfuerzo continuado
Pido a uno de los hombres de su máxima confianza que analice sus discursos, muchos de los cuales él redactó. Es Alfredo Pérez Rubalcaba. Ha sido el mejor comunicador que ha habido en la historia de la política, de la democracia española. Resultaba mucho más eficaz oírle que leerle. Él era una persona que cuando se dirigía a ti, incluso en persona, resultaba convincente. Paz, unidad y progreso. Ese es el perfil del horizonte, de nuestro rumbo permanente. Yo creo que él manejaba muy bien el lenguaje, tenía un tono agradable, manejaba bien, gestualmente era un político muy convincente. Tenemos un desafío de futuro extraordinariamente apasionante. Le pregunto por el discurso en el que González pide el sí a España en la OTAN. Lo conveniente para España es permanecer dentro de la Alianza Atlántica, como he repetido muchísimas veces ya. Meses después de rechazar el ingreso en otro discurso. El ingreso de España en la OTAN no añade, a mi juicio, nada a la seguridad nacional. No es lo mismo entrar que salir. No, en política nunca hay reversibilidad. Las cosas no son reversibles. No es lo mismo decir no entro en la OTAN que decir me salgo de la OTAN. No tiene nada que ver. Pero es verdad que nuestra posición cambió desde un no matizado a un tenemos que quedarnos, ¿no? O sea, hubo sectores de la izquierda que aquello no nos lo perdonaron. Y muchos de los últimos discursos de su mandato estuvieron marcados por el escándalo de los GAL. Yo creo que él hizo de presidente del gobierno. Tienen que saber los ciudadanos que eso es falso, radicalmente falso. De lo que se trata es de abrir una nueva etapa en nuestro país, una etapa de esperanza, una etapa de ilusión, una etapa de un cambio razonable. Es José María Aznar pidiendo el apoyo a los telespectadores. Lo hacía con un discurso que analiza el portavoz de su gobierno en la primera legislatura, Miguel Ángel Rodríguez. Aznar comunicaba con la seriedad absoluta, frases breves, serias y potentes. No le queda más que una salida honorable. Váyase, señor González. Creo que la seriedad de Aznar es su punto fuerte. Y el punto más débil, la escasa empatía con el público. Dice las cosas con el mismo tono, o sea, de funeral. España en este momento se está creando empleo, está creando mucho empleo. Cuando llegó al despacho me llamó. Dice, he dicho, España va bien. Digo, Aznar, vamos, me parece la peor frase que se ha inventado nunca nadie en política mundial. Dice, ya veremos. Bueno, pues tiene razón, se inventó la frase. España va bien, las cosas van bien, el país sabe dónde va. España ha mandado un buque hospital y parece que hemos mandado una bomba nuclear. Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Todos sabemos... Vaya que Aznar solo dio 2 o 3 discursos en el Congreso, ni una sola entrevista seria sobre el tema. Ese discurso de la unidad de España fue esencial en aquel momento. No hay negociación posible ni deseable con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de España. Cuando le falla la información al presidente, le falla todo. La información que le dan a Aznar ese día es que es ETA. Año 2004, llega a la Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero. El gobierno está llevando a cabo una importante agenda de reformas. Cada derecho conquistado, cada libertad alcanzada, ha sido el fruto del esfuerzo. Para el análisis del discurso del presidente socialista cuento con 2 voces. De nuevo la de Alfredo Pérez Rubalcaba, quien le redactó cientos de discursos, principalmente los que hacían referencia al terrorismo de ETA, y la voz de Luis Arroyo, asesor de comunicación política que trabajó para este gobierno. El discurso de Zapatero entre 2004 y la crisis y 2008 es impecable desde el punto de vista, digamos, puramente marketingiano. Buenas noches y buena suerte. Zapatero tenía algunas convicciones que le gustaba mucho transmitir y que las transmitía con mucha fuerza. Para la seguridad del Estado hemos de disponer, coordinar, planificar y concertar. Nunca era agresivo. O sea, todo lo más agresivo que yo le he oído decir a Zapatero fue patriota de hojalata. Patriotas de hojalata. El día que defendió el matrimonio de la ley de personas del mismo sexo. Ese es el discurso mejor que le he oído. Nuestro país da un paso más en el camino de libertad y tolerancia. La economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. El discurso ahí es muy difícil, que un presidente admita que está en crisis tiene riesgos para el país. Un periodo de desaceleración, no de crisis y menos de recesión, de desaceleración. No supo adaptar su discurso, es evidente. Solo habremos salido adelante si salimos todos juntos y que para conseguirlo todos tendremos que aportar lo mejor de nosotros mismos. Es Mariano Rajoy, presidente cuyo discurso
tiene algo en común con el de José María Aznar, y es que ambos contaron con muchos textos de un mismo redactor, el asesor político del Partido Popular, Pedro Arriola. Escuchamos el análisis de la periodista parlamentaria Carmen del Riego. Pide mucho material para hacer los discursos, pero después le gusta redactarlo a él finalmente. Y cuando es así se nota bastante. Son bastante mejores que los que le hacen los asesores. Nunca he recibido dinero negro. Fin de la cita. Cuando está enfadado le pone ese espíritu y ese corazón que llega y que entusiasma. Es obligado corregir el déficit público. Yo creo que es un gran defecto de él. Quiere ser irónico y al final la sensación que queda de su discurso es que no respeta al oponente. Sabe los temas muy bien y por eso la felicito. No es posible atender a lo que nos solicita el Parlamento de Cataluña. Es verdad que la legalidad es importante en el tema de Cataluña, pero los catalanes también están esperando algo de sentimiento. Una apertura de una línea de crédito para nuestro sistema financiero. La importancia del discurso en la que explicaba yo creo que bien la situación se obvió porque no pronunció la palabra rescate. La crisis ya es historia del pasado. Tener reconocimiento hacia la gente es lo que yo creo que le ha faltado a Mariano Rajoy en todos sus discursos sobre la recuperación. Desde Suárez hasta Rajoy han pasado casi 40 años y miles de papeles y textos. Pregunto a los entrevistados cómo creen que han evolucionado los discursos políticos. De los presidentes yo creo que se ha perdido sobre todo emoción, porque los discursos de la época de la transición eran unos discursos de creación de ilusión. Eran discursos estudiados, había un acervo cultural detrás. Ahora son más tecnocráticos, más oficinescos, más burocráticos. Las potencialidades del discurso son las mismas y no han cambiado nada, no desde la transición, sino desde hace cientos de años. Debería mantenerse intacta la seriedad del presidente del gobierno. Cuando eres presidente del gobierno, pocas bromas. La política cada vez es más compleja, está cada vez más llena de matices. Entonces, meter en 7 palabras una idea es que hay que ser un genio. El intentar introducir la propaganda, estoy convencida que se mantendrá porque sigue siendo efectiva. Discrepo de que el eufemismo sea la tónica común en la política. Cuando un político habla con términos que favorecen su marco, su concepción del mundo. Otra cosa es exageraciones y ridiculeces. Siempre hay algo de personal en los discursos, por lo menos en los que yo he hecho. Yo no concibo que un tipo, ¿verdad? Aquí tienes el discurso, Felipe, te lo aprendes y lo dices. No, claro que no. Hay dos tipos de discursos en este momento. El discurso de los instalados y el discurso de los nuevos. El discurso de los instalados es un discurso gastado. La palabra pues se quema, los mensajes se queman. Yo creo que la gente también sigue pidiendo a sus políticos la solemnidad de un parlamento, la solemnidad de un debate de investidura, etc. El parlamento debía ser el reino de la razón y del discurso. No digo que no puedas hacer un debate profundo en una televisión, pero en fin, un debate profundo a base de 140 caracteres es muy difícil. Ingenio, prudencia, realismo son, según los entrevistados, algunos ingredientes para un buen discurso de un presidente de gobierno. Un relato que busca constantemente ajustarse a nuevos tiempos y a nuevos retos.